Imagina a un hombre que cambia el silencio de los campos por los gritos contra reyes corruptos. Un simple pastor de ovejas y agricultor, sin títulos ni fama, que fue elegido para una misión peligrosa en una tierra llena de riqueza y pecado. Cómo un hombre común se convirtió en la voz de la justicia divina, desafiando a poderosos que nadie se atrevía a enfrentar. Esta es una historia de coraje, enfrentamiento y una verdad que resuena hasta el día de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, La Palabra de Dios en Historias. Posteamos un nuevo video todos los días. Dale like al video. Y si te gusta esta historia, deja en los comentarios de dónde eres, a qué hora nos escuchas, y comenta una palabra de fe. Imagina a un hombre sencillo, un pastor de ovejas y cultivador de higueras, viviendo en una villa pequeña y tranquila. Él no tenía títulos, no era un estudioso de las Escrituras, ni alguien conocido entre los grandes de su época. Pero, de repente, este hombre común es llamado por Dios para una misión extraordinaria: enfrentar a reyes y líderes religiosos, denunciar injusticias y anunciar un juicio divino que nadie quería oír. Este es Amós, un profeta que salió del anonimato de Tecoa para convertirse en una de las voces más poderosas y desafiantes de la historia bíblica. Amós nació en Tecoa, una villa sosegada en el corazón de Judá. El escenario a su alrededor era de vastas colinas doradas bajo el sol abrasador y higueras que se mecían perezosamente con el viento. Era una tierra de pastores, acostumbrada al ritmo simple de la vida en el campo. En aquel pedazo casi olvidado del mundo, nadie imaginaría que allí crecía un hombre destinado a ser una de las voces más desafiantes de su tiempo. Desde temprano, Amós vivió una rutina que parecía inmutable. Él cuidaba de las ovejas de su familia, guiando los rebaños por las laderas, siempre atento a los peligros. Cuando no estaba en el campo, se dedicaba al cultivo de las higueras, especialmente los sicómoros, árboles que exigían un trabajo meticuloso para dar frutos. El joven Amós, de manos encallecidas y mirada perspicaz, aprendió a escuchar el sonido de la naturaleza y a entender sus señales. Quien lo viera no percibiría nada más que a un pastor común, tal vez hasta un poco recluso, distante de las grandes ciudades y de sus confusiones. Pero había algo especial en Amós, aunque él todavía no lo supiese. Sus ojos cargaban una inquietud, una percepción aguda de las injusticias que a veces alcanzaban hasta los rincones más remotos de Tecoa. Cuando escuchaba las historias que los viajeros traían sobre Samaria y sus riquezas, sobre la opresión de los pobres y la codicia de los ricos, sentía algo diferente, una indignación que no lo dejaba en paz. Mientras el mundo seguía su curso, una voz mayor, silenciosa pero inconfundible, comenzaba a formarse dentro de él. Era como si el viento que soplaba sobre las colinas llevase consigo un susurro divino, un llamado, que él aún no entendía plenamente, hasta que un día aquel silencio fue roto, y de una manera que Amós jamás imaginaría. Aquel día parecía igual a todos los otros. El sol nacía despacio en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado, mientras Amós guiaba su rebaño por las laderas. El sonido de los cencerros de las ovejas se mezclaba con el susurro de las hojas y el canto tímido de los pájaros. Todo parecía tan calmado, tan previsible. Pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la trayectoria de aquel hombre. Fue mientras estaba solo, observando a las ovejas pastar, que Amós sintió el llamado. No era una voz común, de esas que la gente oye y responde con palabras. Era más como un peso en el corazón, un calor que subía por la espina dorsal y parecía llenar todo su ser. Era como si el viento que soplaba entre los árboles estuviese cargado de algo más allá del simple aire, una presencia, una urgencia. Amós
que nunca se había considerado especial, percibió que Dios estaba hablando con él. Dios no lo llamó para una tarea pequeña. Él, un hombre sencillo, acostumbrado al silencio de los campos y al trabajo con las manos, fue enviado para hablar en nombre del propio Creador. Y no sería un mensaje fácil. Amós debería ir al reino de Israel, al norte, y enfrentar a los poderosos con palabras duras. Él debería denunciar las injusticias, la avaricia y la corrupción que reinaban allí. Imagina el peso de esa misión. Un pastor anónimo, sin títulos o estatus, siendo enviado para confrontar a reyes y sacerdotes. Amós sabía que sería un camino difícil. Él no tenía preparación académica ni elocuencia refinada. Soy solo un ganadero, tal vez haya pensado, pero no había espacio para rechazarlo. Cuando Dios llama, incluso el más simple de los hombres es capaz de grandes cosas. Amós dejó atrás los campos de Tecoa y comenzó su jornada rumbo al norte, sin saber exactamente lo que encontraría. El reino de Israel lo aguardaba, próspero por fuera, pero podrido por dentro, y Amós cargaba el mensaje que sería como un trueno rompiendo el falso silencio de aquel lugar. La carretera hacia el reino de Israel era larga y llena de incertidumbres. Amós caminaba llevando consigo apenas lo necesario, su cayado, la experiencia acumulada en los campos y la convicción de que estaba obedeciendo al llamado de Dios. A medida que se aproximaba, los relatos sobre Israel se volvían más claros e inquietantes. El reino era próspero, más de lo que Judá podría imaginar. Las ciudades estaban llenas de palacios lujosos, mercados movidos y fiestas grandiosas. Pero detrás de ese brillo aparente, Amós oía historias de opresión, corrupción y una religión vacía que servía más como espectáculo que como devoción. Cuando llegó, el contraste lo impresionó. Samaria, la capital, brillaba con la ostentación de los ricos. Las calles principales eran un desfile de tejidos finos, joyas centelleantes y de gente que parecía tenerlo todo. Pero bastaba desviar la mirada hacia los callejones más escondidos y se veía otra realidad. Pobres aplastados por la miseria, esclavos sobrecargados de trabajo y niños hambrientos. Amós no necesitó de mucho tiempo para percibir lo que estaba mal. Los ricos vivían como si nada pudiese tocarlos, aprovechándose del trabajo duro de los menos favorecidos. La justicia, que debería ser un derecho de todos, se había transformado en un privilegio de pocos. La religión, que debería ser el cimiento moral del pueblo, era una farsa. Los altares estaban llenos de ofrendas caras, pero los corazones estaban vacíos de arrepentimiento. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, cambiando la verdadera adoración por rituales pomposos y convenientes. Amós veía todo esto y sentía que su mensaje no sería apenas difícil de oír, sería como una hoja cortante expuesta ante un pueblo que prefería cerrar los ojos. Mientras caminaba por las calles de Samaria, oyendo el murmullo de las ferias y los cánticos que venían de los templos, Amós sabía que su momento estaba llegando. Él no sabía exactamente cómo o cuándo comenzaría, pero una cosa era segura: su voz, cargada de verdad, pronto resonaría como un trueno en los palacios de aquel reino próspero, pero moralmente enfermo. La oportunidad de hablar llegó más rápido de lo que Amós esperaba. Él estaba en Samaria, rodeado por la opulencia de la ciudad, cuando comenzó a proclamar su mensaje. No hubo ceremonias ni preparativos elaborados. Amós simplemente alzó la voz, y fue como si el propio cielo rugiese. Él comenzó con palabras que nadie podía ignorar. El Señor rugirá desde Sión y desde Jerusalén hará oír su voz. Era como un trueno cortando el aire. Quien pasaba se detuvo para oír, más por curiosidad que por reverencia. Al final, ¿quién era aquel hombre vestido como un pastor, osando hablar con tanta autoridad? Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, La Palabra de Dios en Historias. Posteamos un video todos los días. Dale like al video y si te gusta esta historia, deja en los comentarios de dónde eres, a qué hora nos escuchas y comenta una palabra de fe. Las palabras de Amós eran directas, sin rodeos. Él habló sobre las naciones vecinas, condenando sus injusticias y crueldades. El pueblo de Israel oyó con cierta satisfacción, porque parecía que él estaba atacando a sus enemigos. Pero entonces, como el rugido de un león cambiando de dirección, Amós apuntó el dedo hacia Israel. Su voz se volvió aún más intensa, más urgente. Él comenzó a denunciar a los ricos que explotaban a los pobres, a los líderes que transformaban la justicia en una mercancía, a los sacerdotes que hacían de la religión un teatro. Ustedes que aplastan a los pobres y exigen tributos de granos, construyeron casas lujosas, pero no vivirán en ellas. Plantaron viñedos hermosos, pero no beberán de su vino. Las palabras cortaban como cuchillas, revelando verdades que todos sabían, pero nadie quería admitir. Era como si Amós estuviese arrancando el velo que escondía la podredumbre del reino. Él hablaba con una fuerza que no venía de él, sino de Dios, y cada frase parecía resonar dentro de las conciencias de quien oía. Algunos se miraron entre sí, incómodos, otros susurraban intentando disminuir la importancia de aquel hombre simple. Pero Amós continuaba imperturbable. Él sabía que su mensaje era un aviso, un último llamado para que Israel cambiase sus caminos. Mientras las palabras de Amós aún resonaban por las calles de Samaria, algo más profundo comenzó a suceder. Dios no solo le dio palabras para hablar, sino también imágenes que hablaban por sí mismas, como visiones vivas que pulsaban ante sus ojos. La primera vino como un campo verdeante que parecía próspero y lleno de vida, pero de repente una nube de langostas surgió devorándolo todo. No sobraba nada, ni alimento ni esperanza. Amós sintió el peso de aquella escena. Él sabía lo que significaba. Israel estaba al borde de perderlo todo. Amós no pudo contener el clamor. Él intercedió pidiendo que Dios tuviese misericordia, que no destruyese completamente al pueblo. Y por un instante parecía que Dios había escuchado. Pero las visiones continuaron. En la próxima, el fuego surgió. No un fuego común, sino algo que consumía hasta los abismos, secando los ríos y quemando la tierra hasta las raíces. Era aterrador, casi sofocante, como si Amós pudiese sentir el calor en su piel. Otra vez él clamó, implorando por clemencia, pero Dios estaba mostrando la gravedad de la situación, algo que no podía ser ignorado más. La tercera visión era extrañamente simple, pero cargada de significado. Amós vio a Dios sosteniendo una plomada, aquel pequeño instrumento usado por constructores para garantizar que el muro fuese erguido recto. Pero la plomada estaba en las manos del Creador y él la usaba para medir a Israel. La mensaje era clara. El pueblo estaba torcido, desajustado. Dios, el constructor del universo, no toleraría un edificio moral hasta ese punto de derrumbarse. Las palabras de Amós eran como un hacha cortando las raíces de la arrogancia de Israel, y eso incomodaba a mucha gente. Entre los que se sentían amenazados estaba Amasías, el sacerdote de Betel. Él era un hombre poderoso, alguien que representaba la religión oficial del reino. Para Amasías, el templo de Betel era más que un lugar de adoración. Era un símbolo de control y prestigio. Pero ahora, aquel profeta venido del sur estaba sacudiendo las estructuras, denunciando todo como falso y corrupto. Amasías sabía que necesitaba hacer algo, y rápido. El sacerdote intentó descalificar a Amós de todas las formas posibles. Primero, envió un mensaje al rey Jeroboam alertando que las profecías de Amós eran peligrosas. Él decía: Amós está conspirando contra ti.
Sus palabras son insoportables para el pueblo. Amasías quería hacer parecer que el profeta era una amenaza política, alguien que estaba sembrando revuelta en el reino. Pero Amós no se intimidaba. Él sabía que su misión venía de Dios y no de las manos de los hombres. Cuando la presión política no funcionó, Amasías lo confrontó directamente. Él intentó desdeñar de él, como si sus orígenes humildes fuesen motivo de desprecio. «Vete, vidente», dijo Amasías con desdén, «ve a profetizar a Judá, aquí en Israel tú no tienes lugar». Pero las palabras de Amós eran como una roca inquebrantable. Él miró a Amasías y respondió con firmeza, «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero y cuidador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». Era una declaración poderosa. Amós no estaba allí por elección propia ni por ambición. Él fue enviado y nada, ni siquiera Amasías, podría desviarlo de su misión. Pero las tensiones continuaban creciendo. La oposición al profeta era cada vez más fuerte, y el pueblo comenzaba a dividirse entre los que lo rechazaban y los pocos que se atrevían a escucharlo. Las palabras de Amós, tan afiladas como navajas, continuaban resonando por los palacios y mercados de Israel. Él se levantaba en las plazas y decía cosas que nadie tenía el coraje de decir. Un día, mirando directamente a los ricos comerciantes que se exhibían con sus túnicas caras, Amós comenzó a hablar con un tono que mezclaba indignación y pesar. «Ustedes, vacas de Basán», dijo él, refiriéndose a las mujeres y hombres de la élite de Samaria. Era una metáfora osada, casi provocativa, comparándolos a las vacas gordas que pastaban en la región de Basán, conocidas por su opulencia. Ellos vivían en el confort, pero a costa de la explotación de los pobres. Amós describía escenas de codicia y opresión con una claridad impresionante. Él habló de balanzas deshonestas en los mercados, de comerciantes que disminuían la cantidad de trigo vendida mientras aumentaban el precio. Dijo que hasta el desecho del trigo, que debería ser tirado a la basura, era vendido a los más pobres como si fuese alimento. Y no paraba ahí. Con una voz firme, él apuntaba el dedo a los líderes religiosos que hacían grandes ceremonias en los altares de Betel y Gilgal, pero cuyos corazones estaban distantes de Dios. «Yo odio y desprecio sus fiestas religiosas», proclamó Amós, y el choque era palpable. Él decía que los sacrificios y canciones que llenaban el templo eran inútiles porque no venían de un corazón justo. En vez de eso, él clamaba, «Que corra el juicio como un río y la justicia como un arroyo perenne». Era una imagen poderosa, una metáfora que comparaba la verdadera voluntad de Dios a un río caudaloso que purifica y renueva. El silencio de las multitudes a veces era interrumpido por murmullos incómodos o por risas nerviosas. El mensaje de Amós se estaba volviendo insoportable para los poderosos, pero él sabía que necesitaba continuar. Había más por decir, más por revelar. Amós continuaba hablando incluso ante la resistencia. Él sabía que sus palabras eran duras, pero también sabía que Dios nunca enviaba un aviso sin una promesa de esperanza. En medio de sus profecías sobre destrucción y juicio, Amós comenzó a revelar algo diferente. Él habló de una restauración, de un tiempo en que las cosas serían puestas en su lugar. Era como si en medio de la oscuridad de una noche sin estrellas, él mostrase un destello de luz en el horizonte. En aquel día, decía él, levantaré el tabernáculo caído de David. Era una visión llena de significado. La tienda de David, un símbolo de un tiempo más simple y de una relación más pura con Dios, sería restaurada. No sería un templo de piedras frías, sino algo vivo, lleno de vida y comunión. Las palabras de Amós pintaban imágenes que tocaban el corazón incluso de los más endurecidos.
Él hablaba de viñedos llenos de frutos, de campos fértiles donde los granos serían tan abundantes que los segadores mal conseguirían acompañar el ritmo. Los días de hambre y escasez serían sustituidos por un tiempo de celebración y abundancia. Pero no era solo eso. Amós también habló de un pueblo reunido. Aquellos que habían sido dispersos, que habían perdido sus raíces, serían traídos de vuelta. Ellos reconstruirían las ciudades destruidas, plantarían jardines y vivirían en paz. Era una promesa que parecía imposible para muchos. Al final, la realidad ante ellos era de desigualdad, opresión e inminente juicio. Sin embargo, las palabras de Amós eran como una semilla plantada en tierra dura, esperando el momento cierto para germinar. Incluso mientras Amós traía esta visión de esperanza, él sabía que la resistencia continuaba creciendo. Las personas estaban inquietas, los poderosos más irritados, y mientras él hablaba sobre un futuro restaurado, la realidad inmediata era de peligro e incertidumbre. Su misión estaba llegando a un punto crítico, y el silencio que se aproximaba parecía aún más asustador que sus palabras. Después de todo lo que fue dicho, después de todas las visiones compartidas y las verdades proclamadas, Amós comenzó a alejarse del centro de atención. Su misión parecía estar llegando a un fin, mas no porque él hubiese desistido o perdido su fuerza. Era como si, de alguna forma, él supiese que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Las palabras que un día rugieron como un león, ahora daban lugar a un silencio que cargaba un peso mayor que cualquier discurso. El pueblo que lo oyó quedó dividido. Algunos todavía discutían sus palabras, intentando entender qué significaban aquellas promesas y advertencias. Otros, especialmente los poderosos, prefirieron fingir que nada de aquello importaba. ¿Quién es él al final?, se decían unos a otros, intentando desmerecer al profeta que volvía a los caminos de Judá. Pero la verdad es que el impacto de Amós ya estaba grabado. Sus palabras continuaban resonando como olas que no podían ser contenidas. La ausencia de detalles sobre los últimos días de Amós solo aumenta el misterio. Él simplemente desaparece de las páginas de la historia sin dejar registros de cómo terminó su vida. Tal vez haya vuelto a los campos de Tecoa para cuidar de sus ovejas y de las higueras, viviendo los días que le restaban en paz. O tal vez haya continuado proclamando su mensaje, aunque fuese en lugares donde pocos pudiesen oírlo. Lo que sabemos es que el silencio que siguió no fue un fin, sino un intervalo. Era como si su ausencia fuese parte del plan, un espacio dejado en blanco para que el pueblo reflexionase y decidiese qué hacer con todo lo que había sido dicho. Aún así, la historia de Amós no se apagó. Sus palabras permanecieron vivas, pasando de generación en generación como un recordatorio de lo que significa justicia, integridad y el coraje de obedecer al llamado de Dios. Las palabras de Amós, aunque inicialmente rechazadas por muchos, continuaron esparciéndose como semillas lanzadas al viento. Su mensaje, aunque simple en su esencia, contenía un poder tan profundo que no podía ser ignorado. Cada frase cargaba la fuerza de una convicción que venía directamente de Dios. Él no fue un hombre común. Incluso sin títulos o linaje profético, dejó una marca que atravesó generaciones. Era como si su historia resonase más allá de su propia vida, siempre desafiando e inspirando. Con el pasar del tiempo, las verdades que Amós proclamó se volvieron imposibles de ser olvidadas. La imagen de la plomada, del río de justicia, de las vacas de Basán, todas esas metáforas se grabaron en la memoria del pueblo, funcionando como espejos para una sociedad que necesitaba desesperadamente un cambio. Y no apenas en Israel, sino en cualquier lugar donde la injusticia y la hipocresía amenazasen oscurecer la voluntad de Dios.
Amós nos mostró que la verdadera adoración no está en ceremonias grandiosas o en templos decorados, sino en la justicia fluyendo como un río, en la rectitud siendo practicada como un estilo de vida. Su voz se levantó por aquellos que no tenían voz, los pobres y oprimidos que eran explotados por los poderosos. Él personificó el coraje que nace del llamado de Dios, el coraje de decir la verdad incluso cuando nadie quiere oírla. Hasta hoy, el legado de Amós vive no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia, en cada gesto de bondad que refleja el corazón de Dios. Su historia es un recordatorio de que la transformación comienza en lugares inesperados, muchas veces con personas comunes, y mientras reflexionamos sobre su vida, nos preguntamos qué estamos haciendo para que el río de justicia continúe fluyendo. Tal vez, como Amós, estemos siendo llamados a algo mayor, algo que exige coraje y fe para que sea cumplido. Y así su historia se entrelaza con la nuestra, invitándonos a escuchar, actuar y transformar el mundo a nuestro alrededor. La historia de Amós termina como comenzó, sin grandes alardes, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Él era apenas un pastor, un hombre de manos encallecidas y pies marcados por el polvo del trabajo en el campo, pero fue escogido para cargar un mensaje que sacudiría un reino, no por su elocuencia o posición, sino por su obediencia y fe. Y es eso lo que hace su victoria tan poderosa. Amós nos recuerda que Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. De las colinas de Tecoa a las plazas de Samaria, Amós cargó una lección que resuena hasta hoy. La verdadera adoración a Dios está en los actos de justicia y bondad. No importa cuántas canciones cantemos o cuántos altares construyamos, si nuestro corazón no es recto y nuestras acciones no son justas, todo eso es vacío. Él nos enseña que la fe no es algo cómodo, sino un llamado para enfrentar las realidades más difíciles, aunque eso signifique oponerse a lo que es popular o conveniente. Además, Amós nos desafía a ver a los invisibles. Él habló por los pobres, por los oprimidos, por los olvidados. Él nos mostró que ignorar la injusticia no nos exenta de nuestra responsabilidad. Por el contrario, nos hace cómplices de ella. Su clamor por un río de justicia y un arroyo de rectitud no fue solo un grito para Israel, sino un llamado para todos nosotros, en cualquier tiempo o lugar. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para cumplir sus propósitos. La única exigencia es que estemos dispuestos a oír y a actuar. Así como Amós, podemos ser una voz para aquellos que no tienen voz, un canal para que la justicia fluya. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para decir sí al llamado, aunque eso nos lleve por caminos difíciles? Porque, como Amós nos mostró, es en ese sí donde las historias que realmente importan comienzan. Si te gustó la historia del profeta Amós y quieres continuar acompañando otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con quien amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, vamos a explorar más lecciones poderosas de la Biblia.